tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre, bienvenidos un año más. Gracias a usted por acompañarnos el 2022 y ya estamos aquí en el 2023 deseándole lo mejor en este año que está iniciando. Y bueno, iniciamos también temporada con El Timbre en este 2023 deseándole lo mejor. Y quiero aprovechar antes de saludar a mis compañeros en este día, mandarle un saludo a nuestro compañero José Ángel Gutiérrez, que pues se encuentra convaleciente luego de un tratamiento al que se sometió, pero está muy bien y esperemos que pronto y tenga una pronta recuperación, esté rápido aquí con nosotros, acompañándonos en este que es su espacio, El Timbre de Cabecera MX. Saludos, José Ángel, y buena recuperación. Y el día de hoy, bueno, pues saludo a mis compañeros en este día, iniciando enero, iniciando el año, iniciando el mes, iniciando todo y esperemos con el pie derecho. Surya, ¿cómo estás, Surya? Feliz año. Hola, Alberto, Héctor, Carlos, encantada de estar aquí. Feliz año para todos los que nos ven a cualquier hora del día. Ya saben que, bueno, en la plataforma de Cabecera MX, pues en cualquier momento nos pueden sintonizar. La verdad es de que me uno a los buenos deseos, Alberto, para José Ángel Gutiérrez, que pronto se recupere, todo va a estar muy bien. Y bueno, pues empecemos. La verdad es de que muy entusiasmada con este nuevo año, nueva semana, nuevo mes, nuevo todo. Nuevo todo, así es. Héctor Romero, ¿cómo estás? Feliz año. Hola, pues contento de estar con ustedes, uniéndome a los buenos deseos para José Ángel y deseándole a todos nuestros escuchas que tengan un excelente año, igual que ustedes. Así es. Carlos Maguey, ¿cómo estás? Feliz año también para ti. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, feliz año. Esperando que ya muy pronto esté aquí José Ángel uniéndose de retacha, ¿verdad? Que lo veamos aquí ya en excelentes condiciones, ya vi totalmente recuperado. Que tengan un mejor año que el que tuvo Yasmín Esquivel, ¿verdad? Que no arrancó mal su año, la pobre. Bueno, cerró mal el pasado y arrancó peor pero bueno, ya lo platicaremos. Como dice el refrán, mal empieza la semana al que ahorcan en lunes. Exactamente. Ay, nomás usted acomódele las frases y las palabras. Y bueno, pues invitar a la gente que nos acompaña aquí a través de las redes sociales de Cabecera, que le dé like, se suscriba y bueno, pues no se pierda, como ya lo decía Surya, no se pierda los contenidos que aquí le presentamos, que son de gran interés para usted y para todos los que nos ven y nos escuchan. Y bueno, pues vamos a iniciar, si les parece, con toda la información que hemos tenido en estos días y sobre todo, bueno, lo que se vivió a raíz de el nombramiento de la nueva presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cargo de se me fue el nombre, la magistrada Norma Piña, Lucía ¿verdad? Piña Hernández. Piña Hernández, es correcto. Y bueno, pues quisiera que nos comentaran este tema interesante, lo que se vivió en este proceso, un proceso cerrado, un proceso que pues se esperaba pues que una mujer fuera la presidenta o presidente, mejor dicho, de esta Suprema Corte de Justicia. ¿Fue como lo predijiste en cierta forma, Héctor Romero? Así es, desde la semana pasada, por ahí en una columna que escribo en un periódico de Jalisco, señalé que lo más probable era que fuera la ministro, en este caso, quien fuera electa, dado los conflictos que había con la favorita del presidente, y por el otro lado, que toda la chairiza se le había echado encima al otro ministro con el objeto de descalificarlo. Y desde el presidente de la República, que dijo, los conservadores quieren nombrar al más rico sin decir quién, pero al final de cuentas toda la chairiza se le echó encima a la caballería, señalando que era el rico del grupo de ministros y que además había sido nombrado gran pecado por Felipe Calderón.
Entonces, pues eso ya lo descalificaba para siquiera ser ministro, es más, ni siquiera para tener un puesto de tacos en la esquina. Entonces, pues lo lógico era que sus demás compañeros se decantaran por a una candidata que tenía dos requisitos básicos. Ella es una agente de carrera, 34 años en el servicio, conoce la corte desde afuera, desde adentro, eh, ha ocupado todos los puestos prácticamente en ese escalafón. Y segundo, era ya justo que llegara una mujer a una posición de estas. Y tercero, va a ser la fiel que no pone en manos de Andrés Manuel, eso es lo más importante para el país, no pone en manos del país el poder que le faltaba. Imagínate qué peligroso es un chivo en cristalería suelto. Es lo mismo un presidente que tenga los tres poderes a su disposición, cosa que hubiera tenido con su copiadora ministro, que espero le queden pocos días en la corte después de la investigación que está haciendo la UNAM, porque se va a quedar hasta sin título. Entonces, creo que esto debemos distinguirlo. El que ganó fue México, gana el aspecto de la Corte Constitucional, se demuestra la independencia del Poder Judicial y esto se reflejará a lo largo de la República en colegiados, en todo tipo de juzgados, demostrando que hay independencia del Ejecutivo a la hora de dictar estos fallos. Entonces, creo que es un gran triunfo para el país esto. Y ahora tenemos que apoyar mucho a la Corte porque tengan la seguridad de que el presidente va a tratar de debilitarla, igual que hizo con el INE, y viene por los 20,000 millones de pesos que hay en fideicomisos en la Suprema Corte. Y ya le echaron un ojito y como no quedó su chiqueada que él quería, van a querer ir por esos fideicomisos. Eso es lo grave. Así es. Silvia, en este caso, la Corte, más allá de lo que viene a ser la cuestión de género, que es un tema también importante, pues destaca la autonomía, ¿no? Del poder, en este sentido, ante el poder del presidente, ¿no? Sí, realmente, bueno, es una muy buena noticia para el país, para el Poder Judicial de la Federación y en general para el Estado de Derecho mexicano, el hecho de que por primera vez en casi 200 años, desde la fundación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidenta sea una mujer. Norma Lucía Piña Hernández, como ya lo decía Héctor, es una jurista que ha pasado por todos los puestos dentro del Poder Judicial de la Federación, ha sido actuaria, ha sido juez, ha sido secretaria de estudio y cuenta, ha sido magistrada y ya por último, en la cúspide, ha sido, bueno, pues ministra de la Suprema Corte desde 2015 y ahora ministra presidenta, ¿no? Así es de que, bueno, es una muy buena noticia de entrada porque es una ministra liberal. En términos procedimentales, es muy, digamos, es conservadora en el sentido de que a ella le gusta que se observen las reglas de procedimiento tal y como se expresan en las distintas normas que se tienen que analizar en los asuntos que llegan a la Corte. Pero en el fondo, independientemente de los procedimientos o del tema procedimental, en lo sustantivo es una ministra liberal, a favor de la interrupción legal del embarazo, a favor del uso lúdico de la marihuana, a favor de la naturaleza, y en defensa siempre de la Constitución. Se decía que, bueno, que el presidente dijo ayer que es una ministra que siempre ha votado en contra de su administración. No se trata de una ministra que sea opositora al gobierno de López Obrador. Es una ministra que defiende la Constitución. Si el gobierno de López Obrador se ha caracterizado por violar la Carta Magna, bueno, es obvio que una ministra con estas características siempre va a votar en defensa de la Carta Magna. Así es de que, bueno, en ese aspecto es muy bueno.
Y el tema, creo que el presidente nunca entendió exactamente cuál era la correlación de fuerzas al interior del Pleno de la Suprema Corte, porque el ministro Pérez Dayán era el candidato del ministro presidente saliente Arturo Saldívar. Perdón, el ministro que fue ex titular del Servicio de Administración Tributaria, ¿me lo recuerdas, Héctor? Se me va ahorita Margarita Riaza Hart. No, el ministro, que López Obrador se refirió a él como el ministro, como si fuera el ministro más rico, y que le echó en cara todo este tema de que había hecho condonaciones a grandes empresas, etcétera. Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sí. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena era el candidato del ministro saliente Arturo Saldívar, ¿no? Entonces, López Obrador, al no entender la correlación de fuerzas en el Pleno de la Corte, dijo en varias ocasiones, no solo esta semana, sino antes, ya desde diciembre lo venía diciendo, que estaba en contra del ministro más rico, que era en referencia a este ministro, que al final de cuentas, al ser el candidato de Saldívar, pues hubiera favorecido más al gobierno, tal y como lo hizo el ministro presidente saliente, Arturo Saldívar, que realmente en muchas cosas hizo, digamos, fue positiva su labor, pero en muchas otras, pues francamente, favoreció de manera burda al gobierno y a la administración de López Obrador, obviando la defensa de la Constitución, ¿no? O sea, actuando de manera más política en vez de hacerlo como debe de hacerlo un ministro en la Corte, que es actuar de acuerdo con sus facultades y contemplando estrictamente los temas jurídicos. Así es de que, bueno, yo creo que el presidente ahí sí se equivocó y al final de cuentas, pues sí, se demuestra la independencia de este poder, porque se elige a una ministra liberal, una ministra que no tiene nada que ver con el conservadurismo y con el machismo, y con todos esos resabios añejos que tiene López Obrador, una ministra que defiende la Constitución y que al final de cuentas, pues eso va a servir para que los jueces, los magistrados en juzgados y en tribunales, bueno, se sientan más libres, sean más independientes y no reciban presiones como sí recibieron con la presidencia de Arturo Saldívar en algunos temas que llegaban a juzgados y tribunales en los que, bueno, se perjudicaba a la actual administración. Pues por todo lo que oigo, una tarea muy compleja, muy difícil la que tendrá pues la magistrada Norma Lucía Piña al frente de lo que es pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carlos Magay, te escuchamos. Interesante todo esto que está ocurriendo, ¿no? Claro, el caso de Norma Lucía es sin duda importante. No es que fuera justo, ya que nombraron a una mujer, justo siempre fue desde que hubo una mujer en la Corte, debió haber tenido la posibilidad, era ya indispensable que sucediera, como es indispensable que ya muchos otros espacios se reserven incluso de forma exclusiva para mujeres, para lograr equidad o lograr paridad, perdón, en las integraciones, ¿no? Aquí en Jalisco, por ejemplo, tenemos un Supremo Tribunal, en el que hay 24 hombres o 22 hombres, algo así, y 12 mujeres. Y ahora que los diputadas abren la convocatoria para elegir 4 puestos, resulta que 2 son para hombres y 2 son para mujeres. A ese paso, la paridad va a tardar muchísimo en llegar, ¿no? Creo que tienen cosas que aprender los diputados aquí en Jalisco. Y además también tienen cosas que aprender nuestros 3 poderes de Jalisco de esa independencia que nos está mostrando hoy el Poder Judicial. Aquí vemos al Poder Judicial entregadísimo al gobernador, y no es culpa del gobernador que los ministros, que los magistrados
se le entreguen, ¿verdad? Ni que los diputados sean entes sin voluntad que solamente hacen lo que el gobernador les dice. Finalmente él hace su chamba y si ellos se entregan, pues el qué culpa tiene, ¿verdad? Ni modo de no aprovecharlo. Creo que en eso tienen mucho que aprender de lo que hizo el Poder Judicial. Allá los vemos, nos resulta esperanzador ver que al menos, ya que vemos entregadísimo al Poder Legislativo con el Ejecutivo, bueno, pues al menos tenemos la esperanza de que aquí haya visos de autonomía de parte del Poder Judicial. Es algo en lo que deberíamos pensar en que se debe tratar de lograr esa independencia, porque tenemos otras muchas instituciones también capturadas. A nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a nivel local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las dos entregadas, cooptadas por completo por el Ejecutivo y sin posibilidad de tomar decisiones autónomas, independientes que vayan en favor del pueblo. Vemos, por ejemplo, lo mismo sucede en el caso de Jalisco, todavía algo peor, ¿no? Con un grado de autonomía la Auditoría Superior, pero que la vemos presta para hacer negocios con los ayuntamientos a los que prácticamente asaltan, ¿no? Para que no les pongan cargos públicos, cargos en sus cuentas públicas, perdón. Y son ejercicios en los que vemos desgraciadamente que no hay un ejercicio profesional ni de los órganos autónomos, ni de los poderes. Todos están de algún modo aquí en Jalisco un tanto coludidos y perdidos. En el poder a nivel federal, al menos ahorita el Poder Judicial nos da esa esperanza. De verdad, esperemos que que sigan resistiendo. Vemos algunas instituciones como el Instituto Nacional Electoral también resistiendo. Vemos el Instituto de Transparencia a nivel nacional que también resiste. Aquí el local ya no, aquí el local ya está entregado. Entonces hay algunos elementos que todavía nos dan visos, nos dan posibilidades de creer que hay todavía como salvarnos, ¿no? Y por desgracia en Jalisco casi todas esas batallas ya las hemos perdido, ya las vemos entregados a otros, entregados al Ejecutivo. Y yo insisto, pues tampoco es problema del gobernador que él, que todos vengan y se le entreguen, ¿verdad? Pues él, ni modo de no aprovecharlo. Y creo que es lo que hace falta, personajes, personalidades que puedan mostrarse con cierto grado de independencia, que estos no están mostrándose aquí en Jalisco. Mural llamaba, decía Mural en su reforma, pues en relación a Piña Hernández, que fue colaboradora de Olga Sánchez en su momento, cuando ella fue ministro de la Corte. Puede ser un punto de injerencia, ¿no? En la toma de decisiones, puede pesar, Zubia, en ese caso, o sea, como lo planteabas tú. ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede pesar esta influencia de Olga Sánchez Cordero sobre la magistrada Piña Hernández? Yo no creo, ¿eh? No, bueno, la labor que hizo Olga Sánchez Cordero como ministra en la Suprema Corte fue buena. Lástima que su prestigio como ministra tardó muy poco en destruirlo al unirse al Poder Ejecutivo en esta administración. Realmente sorprende o sea, a todos aquellos que la admirábamos siendo ministra de la Corte, nos decepcionamos de ella precisamente por las posturas y posiciones o sea, que han rayado incluso en fraude a la ley, siendo ministra y ahora siendo senadora, ¿no? Digo, siendo funcionaria como en la Secretaría de Gobernación y ahora siendo senadora, que contradicen a lo que llegó a ser como ministra. La verdad es de que me parece que no influye o no influiría la posición actual que tiene Olga Sánchez Cordero en el gobierno de López Obrador, en lo que realice la nueva presidenta de la Corte, porque Norma Lucía Piña Hernández, ha sido consecuente con toda su trayectoria.
¿no? Colaboró, sí, colaboró con una ministra que era liberal en aquel tiempo, ¿no? Que esa ministra ahora sea conservadora y miembro de un gobierno conservador, como lo es el gobierno de López Obrador, porque también hay izquierdas conservadoras o que se dicen izquierdas conservadoras. Yo no creo que este gobierno sea de izquierda, ¿no? Pero de que sí es un gobierno conservador, lo es. El tema es de que no creo que pueda influir en ese aspecto, en las decisiones y en la labor que va a llevar a cabo la nueva presidenta de la Corte. Héctor Cerrato. Bueno, yo creo que influencia no va a tener porque realmente Olga ya es un elemento decorativo de la 4T. Antes, como decía la canción aquella de todos queremos ver a Olga, ahora ya nadie puede ver a Olga, ni el presidente la recibe como quisiera ella. Inclusive Olga nos quería desaparecer a la correduría pública y nunca logró su propósito de lograr esa reforma de ley para desaparecer a los corredores públicos del país. Entonces, pues hay mucho que desear. A mí lo que me preocupa y me da gusto también porque dentro de este show que vimos la decepción del presidente, no nada más por perder la corte, sino la desesperación que le da el haber metido 4 ministros que ahora hasta acusa de traición, porque dice que los metió él para que votaran a favor de su proyecto. Entonces no ha entendido qué es la Suprema Corte, porque cuando menos, al menos 2, José Luis González Alcántara y Ríos Fajart, han cumplido estrictamente el aspecto constitucional de sus votos. Y la verdad, mi respeto, yo pensé que iban a ser bien chairos en sus votaciones, y la verdad, mi respeto, sobre todo a Ríos Fajart, que no se le volteó al presidente, simplemente ha hecho su chamba en la corte en materia de constitucionalidad, y ahora el presidente está enojado con los 4. Loretta Ortiz, pues, llegó a eso, y inclusive si vemos los 2 votos que tuvo la ministra copiadora, pues fueron la de ella misma y de Loretta, que votó a su favor ridículamente porque sabía que no tenía ninguna posibilidad su colega de bancada y su colega de Movimiento 4T. Pues así están las cosas y bueno, pues, ojalá y esto realmente sea un ejemplo de autonomía y se recupere sobre todo la fortaleza y la credibilidad en la Suprema Corte de Justicia, que yo creo que no está en duda la credibilidad, está más bien en duda la credibilidad de los ministros de la Corte, ¿no? En el actuar y en el proceder. Eso es lo que pudiera dudarse. Y perdón, antes de que comentes el tema, nada más me gustaría, digo, perdón, que lo comente Carlos, también hay que mencionar otro éxito de la nación, de nuestro país, que fue evitar también que el presidente de la República nombrara una incondicional de él en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto se dio por diferencia de 1 hora, y gracias a que no le hicieron el juego en el Senado a una reforma de ley modificando un transitorio de la ley orgánica para quitar el requisito, para quitar la imposibilidad de que alguien de la tercera ponencia, perdón, de la tercera sección, llegara a presidir el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órgano que el presidente tiene congelado y que tiene con un causa administrativo porque se niega a nombrar magistrados a lo largo de la República. Y entonces ya se van a jubilar muchos, ya se jubilaron muchos, a nivel nacional hay muchos secretarios actuando como magistrados, y pues hay que resolver ese asunto lo más pronto posible, pero qué bueno que entró alguien decente y no alguien impuesto por el presidente de la República. Perdón, Carlos. No, bueno, traemos desde luego el caso, es en el que entró Guillermo Valls, ¿no? Así es. Justo, que digo, tampoco es lo mejorcito que hay, ¿no? Muy apegado a Roberto Gil Suárez, ¿no? Como todos, siempre hay alguien a quien le podemos encontrar algún detalle, a todos nos pueden señalar cercanía con uno u otro personaje, pero creo que en el caso de él, sí, quizá, pudo haber sido peor, ¿verdad? Pudo haber quedado en manos de alguien más, pero
al final, de los males el menor, ¿no? Que llegara Valls. Pero yo insisto, creo que de esto todavía tendremos mucho que aprender en las entidades donde los ejecutivos vuelven sus cotos, vuelven sus imperios de poder. Todos los poderes los cooptan, a todas las instituciones las agarran, y creo que hemos visto que de repente algunas dan la batalla. Ahorita no hay mucho aquí en Jalisco para apostarle por la independencia, todas más o menos entregadas con el Ejecutivo. Para fortuna nuestra, a nivel federal, siquiera alguien está dando la batalla, que es el poder judicial. Pues vamos a ver si esto realmente prospera en ese sentido y ojalá, bueno, continúe trabajando como se debe en defensa de la Constitución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, vamos cambiando de tema, porque ya nos colgamos un poquito con esto de la Suprema Corte, que es interesante discutirlo y analizarlo como ustedes lo han hecho atinadamente. La fuga en Chihuahua el 1 de enero, perdón, me recordó al movimiento zapatista, ¿verdad? 1 de diciembre en Chihuahua hubo una fuga de 10 reos y motivo de ello, pues hubo un traslado ya de 191 reos a diferentes centros penitenciarios del país. Un tema, pues, que pone a trabajar ahora sí en la coordinación a la Guardia Nacional, al Ejército, a todo mundo, ¿no, Zuria, allá en Chihuahua? Sí, lamentable esta situación, sobre todo porque no es nueva, a empezar. Además de que, bueno, en Chihuahua se cerró un centro de readaptación social federal, lo cerró el gobierno federal, y está ahí sin utilizarse, mientras esta penitenciaría, que es manejada por el gobierno del estado, tiene una sobrepoblación de más del 25%, entre el 28 y el 30% está sobrepoblado, es decir, que hay más reos que no deberían de estar ahí, incluyendo aquellos que cometieron delitos de carácter o del fuero federal, que deberían de estar en un cerezo para esos delitos. Pero por ahorrarse recursos, se cerraron varios centros federales de readaptación social y, bueno, se le cargó la mano también a las penitenciarías, a las cárceles que manejan los estados. Entonces, en específico en de Ciudad Juárez, la verdad es de que ya había el año pasado, ya se habían registrado varios incidentes, no solo dentro de la prisión, sino generados por personas delincuentes dentro de la prisión hacia afuera, ¿no? En las calles de Ciudad Juárez. Y lamentablemente, pues bueno, esto ya llegó a su límite. Creo que ya hay más de 25, eran 26 reos hasta hace unas 30. horas. 30 reos ya que se fugaron. Y bueno, pues con el traslado que se está haciendo, claro, obviamente, ya digo, al cuarto para las 12, tratando de despresurizar la problemática que tiene no solo ese centro de reclusión, sino la mayoría de las cárceles en nuestro país están en esas lamentables condiciones. Héctor. Lo más doloroso no es la fuga. Espero que recapturen a todos de inmediato y que el gobierno no salga con su política de abrazos, no balazos. Necesitamos balazos y detenciones de inmediato. Lo más doloroso son 17 vidas humanas que se perdieron en una forma tan dolorosa, que los agarraran de rehenes y luego los acribillaron. 7 civiles y 10 miembros de las corporaciones policíacas que eran custodios ahí de la penal, ¿verdad? Entonces, eso es lo grave. O sea, hablamos de los reos que se fugaron, hablamos de que había esta caja fuerte adentro de la penal, que tenían televisores de plasma, toda la droga que se decomisó, todas las armas que tenían, pero debemos empezar por hablar de los 17 muertos que no tenían por qué morir y que por la maldita austeridad republicana del gobierno federal se ocasiona todo esto.
Entonces, qué bueno que la gobernadora del estado está fajando los pantalones, está tomando decisiones graves y ojalá en los pocos días de principios de este año logren recapturar sobre todo al más peligroso de ellos. Y digo, todos conocemos la historia de Ciudad Juárez, sabemos que es un punto donde toda la vida ha operado, todos los negocios malos que se nos puedan ocurrir, ahí están. Desde tráfico de blancas hasta tráfico de gasolinas, ahora sí que como decía Camele la Tejana, contrabando y traición. Entonces, pues tenemos de todo por allá y hay que enfrentarlo y lo están enfrentando bien la gobernadora, pero lástima que el gobierno federal, en vez de reaccionar inmediatamente, trató de culpar por politiquería al gobierno estatal. Y eso no se vale tampoco. Claro que no. Carlos Maguey, te escuchamos. Fíjate que efectivamente Juárez tiene problemas muy graves, aunque ya en muchos delitos ya parecen niñerías comparados con lo que tenemos aquí, ¿no? Quizá Juárez se volvió célebre por el tiempo en que fueron asesinadas tantas mujeres, aquellas que les llamábamos erróneamente las muertas de Juárez, que no fueron muertas, fueron asesinadas, ¿no? Debemos haberles dicho siempre así, las asesinadas de Juárez. Y hoy los números de mujeres de aquel tiempo comparadas con las que hay en Jalisco son nada, ¿no? Y no solo en Jalisco, en muchas partes de nuestro país. Efectivamente, el caso de el Neto y del Chilín, que son dos de los importantes, de los 30 importantes que se fugaron, urge que sean recapturados y que desde luego creo que hay una gran... habría que obtener una importante experiencia de esto, y es hacer una revisión a los penales estatales, en qué condiciones están, porque, por ejemplo, aquí nos hablan de que habían más de 180 aparatos celulares en este sitio, que efectivamente, como bien nos decía Héctor, había cajas fuertes, ¿no? En el que había 1.7 millones de pesos. Dice uno, bueno, y ahí entre tanta gente honesta, ¿no? Nadie se lo robó. Mira qué ventaja, ¿no? Eh, ¿cómo están, ¿Cómo están el resto de los centros penitenciarios del país? ¿Cómo están los otros centros penitenciarios estatales? Esos que, desde luego, debe haber recursos federales, pero también que están bajo la tutela de las entidades de los estados. ¿Cómo están en sus condiciones, en sus autogobiernos? Porque eso lo escuchamos cada rato, y solamente cuando hay tragedias como esta, que como bien nos lo dice Héctor, más allá de las 30 personas privadas de su libertad, que ya no están privadas, ¿verdad? Porque ya se escaparon, lo grave son las personas que fueron asesinadas para que pudieran escapar. Bueno, pues siquiera que nos sirva de pretexto para que revisen cómo están aquí en Jalisco. Bueno, en todos los estados. Y en Jalisco recordemos que hace menos de 3 meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aún con lo poco válida que tiene su autoridad en este momento, señaló que aquí en Jalisco había una gran cantidad de irregularidades. Recordemos que hace un año se anunció cómo a las mujeres las sacaban y las llevaban a que bebieran al penal de los hombres. Ese tipo de condiciones habría que estarlas revisando y no dejarlas nada más como mera anécdota, ¿no? De, ay, si alguien las sacó y se fueron a echar unos alcoholes y luego las regresaron. No, 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 no. Justo nos debería servir como pretexto para ponerle, pues para poner nuestras barbas a remojar, ¿verdad? Aquí las llevaban a fiestas, acuérdate. Sí, justo es exactamente eso me refiero. Acreditado por completo por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la anterior administración, lo acreditó, lo mostró, acreditó que las llevaron a... bueno, todos recordaremos el caso en tiempos de Ramírez Acuña, que sacaron a 2 o 3 mujeres, pero en esta administración sacaron a un grupo enorme de mujeres, las llevaron al penal varonil.
convivieron hombres y mujeres, bebieron hombres y mujeres y luego las regresaron, ¿no? Es la reinserción social. Hey, sí, exacto, ¿no? Nada como Ese es unos el problema, pistos para no hay rescatarse. reinserción social, o sea, el problema estructural de todos los penales, de todas las cárceles de nuestro país es ese, o sea, que en realidad no, Queda de ver. es guardería de delincuentes, no son instituciones de reinserción social, ese es el problema. La Queda de razón ver por la en que hoy ese deberíamos estar tema. pensando, aprovechando este momento, siquiera para hacer una revisión y decirles, oigan, no la freguen. Claro. Oiga, pues ya prácticamente estamos terminando el programa, nos quedó ahí en el tintero el rechazo de Biden al presidente, no llega al AIFA, lamentable, qué bárbaro, se la va a perder, se la va a perder. Eso ni siquiera lo decide Biden, lo decide el No, servicio claro, secreto y pues digamos, todo el seguridad. aparato de seguridad que tiene el presidente de Que por Estados cierto Unidos. ya llegó a la avanzada, ¿verdad? Sí, Ya ya, llegó a ya la está avanzada. aquí revisando todo. La verdad es que López Obrador se vio pues muy mal en decir públicamente que quería que aterrizara en su central avionera, en la base ex base militar de Santa Lucía, pero la verdad es de que pues no hay condiciones de seguridad precisamente para que aterrice un mandatario de un país tan importante como Estados Unidos. Sí, sí. No, y además, imagínate, si van a Palacio, del aeropuerto directamente a Palacio, pues está a tiro de piedra. Y en cambio, si llegaban al Chaifa, pues imagínate el tiempo que tenía que hacer de traslado con todo el riesgo de seguridad, a pesar de que vaya en su coche ese convertible que trae, que saluda a todo el mundo, La bestia. arriba de La bestia. la bestia. No sé si se referían a la esposa de alguien ahí, de los que van a ver realmente, No, sí es se una llama el cuestión de vehículo. seguridad, o sea, prueba bueno, que no debemos de viajar en ese aeropuerto. No lo hace Biden, ¿por qué lo vamos a hacer Si no nosotros? lo hace el peje, nunca ha salido del Chaifa. Exacto. Pues con esto terminamos. Gracias, Surya, gracias, Héctor, gracias, Carlos, gracias a usted por acompañarnos y recuerde que le deseamos un buen año y vívalo con intensidad y disfrútenlo. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Cuídense, hasta entonces.